¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hemos hablado varias veces, y usted probablemente ha escuchado o ha leído en alguna parte, de este concepto de permisología, que pasó a ser una de esas palabras así que quedan construidas sobre la base de para generar inversiones hay que pedir tanto permiso que al final se retrasan las cosas y todo parece mal. Sin embargo, hay también toda otra realidad que tiene que ver con, cómo se autoriza una inversión y cuáles son los mecanismos, las instituciones que tienen que ver esto antes de que se produzca, para no estar en una situación donde eventualmente se dan los permisos, pasa algo y después uno dice, ¡ay! Esto no lo vi venir, el descalabro que quedó cuando eventualmente estaba perfectamente posibilitado si que se hubiese hecho una mínima inspección de las situaciones. Vamos a conversar sobre esto y particularmente sobre lo que está pasando en la mina Dominga con Ezio Costa. Ezio Costa es director ejecutivo de la ONG FIMA, que tú me vas a decir que es ahora, y también académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Ezio. Muchas gracias, Fernando. Muy contento de poder venir a conversar contigo. FIMA, le llamamos ONG FIMA nada más, porque tenemos un nombre legal, que es Corporación Fiscalía del Medio Ambiente. Fue creada antes de que existieran las fiscalías, pero hoy día, para que no haya ninguna confusión, ONG FIMA, ese es nuestro nombre. Ahora, dime una cosa. El tema vamos de lo más amplio a llegar al tema en concreto. De lo amplio. ¿Por qué razón puede un permiso demorarse 3, 4 años para activarse? En una cosa donde todo el mundo, si tú le preguntas, siente de que, oye, es necesaria esa inversión. Déjame hacerte un par de comentarios previos y te contesto la pregunta. Este concepto de permisología es un concepto bien desafortunado. Me recuerda mucho al concepto de opinología, ¿no? Como estos conceptos extraños que se ponen de moda. Hace referencia precisamente a la tramitación de una manera despectiva, o sea, como que hacer un trámite fuera algo de por sí malo. Y bueno, resuena en todos, porque a nadie nos gusta hacer trámites y porque todos sabemos que los trámites se demoran y no nos gusta que se demoren. En una sociedad como la que vivimos, además, resuena mucho más la idea de la inmediatez. Sin embargo, efectivamente existen algunos permisos de algunas cuestiones que son excesivamente lentos. Un permiso de por sí, para un proyecto complejo sobre todo, requiere de tiempo, ¿no? Si uno va a hacer, por ejemplo, un gran proyecto, lo que sea, inmobiliario, bueno, tiene que presentar una serie de documentos y alguien los tiene que revisar, alguien los tiene que visar, alguien tiene que ver que las cosas estén bien hechas y eso se demora tiempo porque requiere de trabajo, básicamente. Requiere de trabajo además de organismos del Estado que generalmente están menos financiados de lo que deberían estar. Ahí hay una gran discusión respecto del presupuesto del Estado. Se apura mucho a algunos organismos para que hagan las cosas más rápido, pero si no tienen funcionarios y no tienen recursos, ¿cómo podrían hacerlo más rápido, ¿no? Esa es una pregunta. Y luego hay algunas cuestiones propiamente procesales que hacen que las cosas sean más lentas. Y esas cuestiones procesales son probablemente las más fáciles de arreglar para el sistema político, porque es cosa de cambiar la normativa. Tampoco es que sea tan sencillo, pero al menos están tramitando proyectos de ley para mejorar esa parte de la tramitación de ciertos proyectos. Yo, esto lo he dicho desde el principio de esta discusión, lamento eso sí que sea solo con la mirada puesta en los trámites que realizan grandes proyectos, porque la verdad es que todos somos víctimas de alguna forma de la demora en los trámites frente al Estado y hubiera preferido que se pensara de manera holística en todos los trámites que hacemos los ciudadanos cotidianamente, incluyendo aquellos de los grandes proyectos y no solamente en los de los grandes proyectos. Pero esos son lo que se está modificando hoy día y hay espacio para mejorar, por supuesto. Pero también hay una cuestión curiosa. Los trámites, los tiempos que se demoran, etcétera, son más o menos los mismos que hace 5 o 6 años atrás. Y hace 5 y 6 años atrás, si uno miraba las portadas de los mismos diarios que hoy día hablan de la permisología, decían que el país era un oasis para la inversión. Nada cambió en términos de los trámites, las demoras, etc. Entonces, una de las dos cosas no debe ser tan cierta, ¿no? O no éramos tan oasis, y probablemente no lo éramos, ni tampoco hoy día la cuestión está perdida por la cantidad de trámites. Tenemos una cantidad de trámites importante en
todo el mundo tiene cantidad de trámites importantes, hay espacio para mejorar, ojalá se mejore, pero ese no es la gran traba para el país. A ver, Ezio, hay un punto aquí en este problema que tiene que ver con los permisos y todo lo demás, que de alguna manera, y yo lo he planteado mucho porque es un tema que me vuelve loco, de alguna manera tiene que ver con lo que podríamos denominar la lógica de la anticipación. Yo incluso me puse patú un día y dije, yo, si es que tanto que están inventando nuevas subsecretarías, etcétera, yo crearía una subsecretaría de anticipación de eventos. Y para tratar de ver las señales que los eventos dejan antes de que se produzcan para ver cómo todo eso funciona. Bueno, pero aquí, tú de repente, como sabes que este tema impacta, porque de repente ves en Antofagasta que se ven abajo un edificio al lado de la playa, y al tiro empiezas a escuchar voces, pero ¿cómo se le puede haber dado un permiso para construir en la arena? Pero eso todo ocurre después de que el evento pasa, después de que queda la catástrofe. El punto es cómo tú puedes anticipar determinadas cosas y sobre todo, cómo le das una mínima seguridad al país que la inversión es sana y conducente a lo que se busca. Efectivamente, para poder hacer esa predicción de impactos y de escenarios posibles, se requiere de trabajo, de nuevo, ¿no? Y ese trabajo es parte por un trabajo de las propias empresas que van a hacer las actividades, que tienen que medir, digamos, cuáles son los efectos que pueden tener sus actividades, y luego por un trabajo del Estado que tiene que mirar que esa medición esté bien hecha, compararla con los datos que tiene, etcétera. Ese es el trabajo. Hay algunas formas en las cuales parte de esto se puede acelerar, por supuesto teniendo más capacidad para gestionar la parte, digamos, del Estado, pero también haciendo reglas a veces más claras. En la cuestión de la claridad, sin embargo, nos topamos muchas veces con un problema político propiamente tal. Todos quieren tener su propia excepción. Esto es como pasa también con el derecho tributario, ¿no? Entonces uno mira el derecho tributario y es totalmente incomprensible para cualquier ser humano normal. Tiene un millón de cositas por un lado y por el otro porque cada industria, cada sector político le fue metiendo cosas y entonces termina en un proceso mucho más complejo. Pasa algo parecido con la obtención de permisos para proyectos de inversión. Por ejemplo, hay muy pocas formas de decir que no rápidamente. Y en general no hay mucha disposición a mejorar eso. Yo diría, por ejemplo, ningún proyecto que se quiera hacer en ciertos sectores que tengan cierto valor ecosistémico, más allá de las áreas protegidas o en los bordes de las áreas protegidas, esos proyectos no deberían nunca ni siquiera tramitarse. Debería decirse simplemente no se puede, no lo haga. O podríamos tener una planificación territorial que dijera lo mismo, dijera en este sector se pueden hacer este tipo de proyectos y estos no, en esta otra estos sí, estos no. Pero nadie quiere llevar las cosas hasta ese punto de certeza, porque en ese punto de certeza sienten, me parece a mí, es de lo que yo observo, sienten que no van a tener la posibilidad de maniobrar para lograrlo de todas formas. Y entonces, se oponen aquí, y uno lo puede ver en la discusión pública, se oponen las ideas de ciertas personas que tienen una pretensión válida de hacer inversiones y que quieren esa seriedad y quieren que las cosas sean lo más concretas posible, independientes si eso significa que no van a poder hacer lo que quieran, prefieren esa certeza, versus otros que prefieren tener espacios de incertidumbre para poder utilizarlos a su favor. Ahora, acabamos de ver lo que ocurrió con Dominga, que está hace N cantidad de tiempo. Te lo pregunto directamente, ¿Dominga es un buen proyecto? No. No te lo estoy diciendo en el sentido, si tú quieres, de si es que las cosas que ellos plantean a las institucionalidades son correctas o no. No, te estoy diciendo, el buscar material minero ahí es algo que inevitablemente se va a tener que hacer porque está la materia que se está buscando y por lo tanto hay que sacarla de alguna forma y generarla como un valor activo.
Yo diría que no, y voy a dividirlo en varias partes de esta respuesta, porque por un lado el proyecto Dominga es un proyecto minero portuario, o sea, Sí. no es solamente sacar el mineral, sino que también es un puerto Traslado. ahí mismo, ¿no? Eso ya aumenta los impactos. En segundo lugar, hasta donde yo entiendo, porque esto es algo que hay que preguntarle a gente más experta en minería, tampoco este es un proyecto particularmente valioso en términos de la calidad del mineral, ni del aporte que eso puede significar. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante, hay que hacer finalmente una especie de análisis de costo-beneficio respecto de lo que se podría obtener y de lo que se podría perder. Y lo que existe hoy día en esa zona es, a mi juicio, claramente más valioso que lo que se podría ganar con la eventualidad de que una mina existiera y ya fuera una sola mina, una mina con un puerto. De cualquier forma, lo que se perdería por el impacto ambiental que producen esos proyectos sería más que lo que hoy día hay. ¿Qué es lo que hay hoy día? Hay una zona de biodiversidad única en el mundo, lo que significa que existen especies que habitan o solo ahí o mayoritariamente ahí, especies pingüinos, ballenas, delfines, pero también especies terrestres, cactáceas, animales terrestres que habitan solo en esa zona. Y además hay una economía de la zona que funciona como nos gustaría que funcione la economía, de manera sustentable. O sea, es una economía que tiene personas que viven de la agricultura gracias a el ecosistema, gracias al agua que está en la napa subterránea, gracias a la camanchaca, etc. Hay personas que viven del turismo gracias a las especies protegidas que hay en la zona, y hay personas que viven de la pesca y los mariscos que se producen de manera muy rica porque es un mar muy cuidado. Entonces conviven muy bien actividades económicas, personas que habitan en el lugar y la flora y la fauna. Y esa convivencia es frágil, lo sabemos porque es cosa de mirar el mundo, pero además mirando los datos de ese propio lugar. La convivencia entre un ecosistema cuidado y las personas es frágil. Y cuando uno le quiere incorporar algo de la magnitud de una minera y un puerto para descargar los minerales, por supuesto esa fragilidad se Ya, rompe. pero convengamos una cosa, Ezio, yo te encuentro toda la razón en la descripción de lo que estás haciendo, pero convengamos una cosa. En la vida humana planetaria, no solamente en Chile, en la vida humana planetaria, el progreso en gran medida se determina sobre la base de cómo tú puedes crear valor a partir de lo que está funcionando ecológicamente perfectamente bien. Si Adán y Eva no hubiesen tenido a Caín y Abel, bueno, esto sería probablemente nadie no sabríamos de nada y esto sería una selva que se autocontrola. Bueno, pero cuando tú tienes la necesidad de invertir en determinadas riquezas que provienen de ahí, indudablemente que vas a tener que afectar en algún momento dado una zona ecológica. Si el problema, yo creo, y corrígeme, si el problema que yo creo es que la gran mayoría de las personas está tan alejada del lugar que no tiene ni una forma de constatar si es que hay daño o no hay daño. Y por lo tanto, lo que siente es que se pierde valor económico ahí. Yo me imagino que hay gente que piensa que se pierde un valor económico. También veo que hay mucha gente que estaría feliz de que no se pierda el valor ecológico. Y por supuesto ahí hay una división de opiniones que efectivamente va a estar más basada en percepciones que en un conocimiento concreto. Las personas que habitan en ese lugar en concreto también tienen una división entre ellos, ¿no? Entre quienes preferirían que existiera esta fuente de ingresos y quienes no. ¿Y cómo se resuelve una cosa de este tipo en los lugares donde a ti te parece que hay una buena resolución de este tipo de cosas? Es que precisamente yo creo que ahí hay una discusión interesante, que es que tiene que ver con cómo extrapolamos tan sencillamente cualquier problema de un lugar a un problema sistémico. Pensemos en la mina Dominga, que lleva 11 años desde que empezó, digamos, este trámite. En esos 11 años se han aprobado decenas de proyectos mineros en Chile y muchos de esos proyectos sin ninguna oposición ciudadana, algunos con alguna oposición y acuerdos, algunos con alguna mayor oposición, pero decenas de proyectos y centenares de proyectos de otro tipo. Ninguno tiene la oposición que tiene este porque ninguno se está construyendo en el lugar que se construye este. Entonces, la cuestión no es sobre una disputa entre el progreso a través de la extracción de material y la protección del medio ambiente, sino que es
en la mirada de mínima compatibilización entre esas dos cosas que hoy día tenemos que tener por el estado en que está el medio ambiente, compatibilizarlo significa que hay lugares donde no se pueden hacer ese tipo de actividades y lugares donde se puede hacer. Y se va a afectar igual el medio ambiente. Si la minera que está en un cerro, en otra comuna de la región de Antofagasta, también está afectando el medio ambiente. Pero quizás la afectación en ese lugar puede ser más razonable en términos de costo y beneficio que la que se hace en este lugar. Bueno, es que ahí hay un punto extraordinariamente preciso que tú acabas de decir. Toda inversión que significa taladrar o sacar algo del suelo, bueno, genera un costo ecológico inevitable. Así es. Y así como lo genera el que nosotros podamos andar en automóviles de benzina por todas las ciudades, genera algo y es algo que está aceptado psicológicamente por la ciudadanía. Pero en el ámbito de este tipo de permisos para este tipo de cosas, como no son algo que funciona en torno a nosotros mismos, o a la gran mayoría, la pregunta es, a ver, ¿cómo se conduce eso a que eventualmente uno pueda tener el valor que se requiere sin afectar demasiado la vida de la persona y sin para eso esperar 10 años, 11 años que haya una resolución? Tocas dos puntos que yo creo que son bien importantes. Uno tiene que ver con, claro, la aceptación que tenemos respecto de ciertas prácticas, y el otro es por qué esas prácticas nos han llevado hasta un estado como en el que estamos hoy día, de deterioro ambiental, donde, por así decirlo, va a ser cada vez más escasa la naturaleza para explotar. Es más escasa, necesariamente, por el impacto que hemos producido sobre el medio ambiente en general. Y por lo tanto, van a haber, y esto creo yo que va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la disputa entre ciertas empresas, ciertas ideas de productividad y los lugares que hemos cuidado. Porque ya no hay otros lugares, porque los otros lugares ya fueron de alguna manera intervenidos, ya hubo extracción y entonces se quiere ahora extraer de aquellos lugares que hemos cuidado. Ese es un gran problema, porque si queremos compatibilizar cuidado del medio ambiente con producción económica, tener ese mínimo de espacios protegidos es una base. De hecho, es una base a la que los países se han comprometido. Se han comprometido últimamente porque han visto que estamos perdiendo demasiada naturaleza y emitiendo demasiados gases de efecto invernadero y generando una serie de impactos que sobrepasan los límites planetarios y que nos ponen en riesgo a nosotros. Y al final todo esto tiene que ver con nosotros. Es que entre más vamos destruyendo lugares como este, más riesgo para nosotros existe de quedarnos sin agua, de quedarnos sin alimentos, de tener una serie de problemas que ya estamos viendo en el mundo, eventos climáticos extremos, etc. ¿Y cómo la gente del lugar maneja estos dos tipos de mensajes que les deben llegar a todos? Por supuesto. Un mensaje que dice, oye, esto se puede transformar pero la extracción minera más importante y el puerto más extraordinario del país. Y por otra parte, deben también pensarlo, oye, ¿y qué viabilidad tengo de yo tener de alguna manera la vida que yo quiero tener en medio de esta situación con todas las desventajas en términos ecológicos que puedan venir? ¿Cómo se de alguna manera combinan o de alguna manera calzan esa doble mirada? Sí, no calzan muy bien. De hecho, la comunidad en Liguera tiene una división importante que ha sido muy, además, producida por las intervenciones que ha tenido desde que empezó a tramitarse el proyecto de la minera Dominga, que ha llevado un compromiso a muchas personas de darles dinero, darles trabajo, generar fondos, generar ciertos beneficios para esas personas y para una parte de la comunidad. Mientras, esto sobre todo sucede en la parte del interior de la comuna, que está más alejada de lo que se vive en la parte costera de la comuna, donde las personas viven de precisamente este medio ambiente cuidado. Y entonces se ha producido una discusión entre ellos, una división entre ellos, que yo creo que de por sí ya es un daño, ¿no? O sea, esta era una comunidad, hace 15 años atrás, una comunidad tranquila, donde las personas, por supuesto que tenían los problemas que podemos tener en cualquier lugar, pero al menos tenían un tejido social funcional. Y hoy día ese tejido social está bastante alterado producto por de esto. Sí, mucho. O sea,
por ponerte un ejemplo, el alcalde que había antes, que ahora estaba a favor de Dominga, que ahora salió y entró una nueva alcaldesa que está en contra de Dominga, parte de su quehacer político es estar en contra o a favor de este proyecto, cuando no debería ser así, ¿no? Yo me acuerdo en el alegato en el Tribunal Ambiental que tuvimos hace un año atrás, uno de mis puntos era precisamente, no puede ser que una comuna de Chile dependa de que llegue una inversión privada de este tipo para tener cuestiones mínimas. Agua, electricidad, no puede ser, ni que el Estado esté esperando eso, ni menos, creo yo, que algunas personas de la comuna crean que esa es la solución. Porque eso es algo que no se le tiene que demandar a la buena voluntad, no tan buena voluntad, es por generarse un beneficio, pero bueno, la buena voluntad de una empresa, sino que se le tiene que demandar como derecho al Estado. Por supuesto. Y fue curioso porque hay algunas personas me respondieron como, no, si está bien, tiene que ser así. Y bueno, el feudalismo afortunadamente terminó. Lo que tú estás diciendo es bien cuidadoso, porque estás diciendo de que aquí no hay un problema de, qué sé yo, técnicos versus no técnicos. No, aquí hay un problema al interior de la comuna. O sea, están todos los problemas. Yo desde el punto de vista técnico creo que este proyecto no tiene ninguna viabilidad y entonces lo miro y digo, técnicamente este proyecto lo iban a rechazar. Y bueno, y por lo mismo lo rechazaron ya 2 comités de ministros. Y la Comisión de Evaluación Ambiental también. Porque técnicamente no tiene los estándares. Ok. Pero claramente este proyecto, además de tener la discusión técnica, ha tenido una discusión política en la comunidad y también a nivel nacional con más o menos fuerza. Me queda bien poquito tiempo y entonces viene la pregunta... ¿Cómo se resuelve esto? Voy a darte 2 respuestas. Perdón, ¿y cómo se resuelve esto? Entendiendo de que cualquier forma que tenga de resolución va a ser una especie de imagen a seguir por todas las otras situaciones que eventualmente están más o menos en las mismas circunstancias. Mis 2 respuestas, una general y una específica de Dominga. La general, que tiene que ver con la primera premisa sobre los permisos, es que yo creo que parte de la solución tiene que ver con lograr un acuerdo político mayor sobre nuestro desarrollo. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos a permitir cualquier tipo de actividad? ¿Vamos a permitir solo algunos tipos de actividad? ¿Cómo vamos a hacer eso? En lugar de tener estos enredos procesales que son malos para todos. O sea, para las comunidades que a mí me toca trabajar, es muy malo tener esta incertidumbre. Y tener que para las empresas también. Y para las empresas también. Y esta cantidad de años de juicio. O sea, por eso digo, nadie está bien con esta situación. Y entonces, acortar los tiempos, mejorar los procesos, fantástico. Particularmente con el caso Dominga, yo creo que tiene que seguir siendo rechazado este proyecto y que la única manera que lamentablemente esto se va a acabar es que la minera diga, ok, esto fue rechazado y vea qué es lo que quiere hacer a futuro. Si quiere presentar otro proyecto, porque bueno, el mineral va a seguir ahí y quizás sea de otro tipo, o quiere dejar de insistir con hacer una minera en ese lugar, entendiendo que no es viable hacerlo por los impactos ambientales que tiene. Ojalá, obviamente, yo preferiría que eso fuera así. Preferiría que hubiera sido así hace tiempo y no tener que tener todos estos años de litigio. Ahora, yo insisto en un punto eso que me parece súper importante. Cuando pasan este tipo de cosas, me refiero, una situación que empieza a adquirir de poco, por los años y de poco a poco, en una especie de... ejemplo, ya sea de lo que puede venir o de lo que no debiera venir, pero se transforma en un signo, en un hito nacional. Si es que la decisión es no va, ¿qué tanto eso hace disuadir a un montón de otras posibilidades que eventualmente estaban en mejores condiciones de llevarlas adelante? Porque, oye, si esta es una empresa nacional, lleva tanto tiempo, ha tenido todo tipo de discusiones y finalmente no se acoge, ¿cuál es la garantía que uno que viene de otra parte podamos tener algún tipo de seguridad? Yo creo que les debería dar cierto nivel de seguridad. Es al revés, de hecho. En el sentido de que rechazar un proyecto como este es marcar un límite. Y marcar un límite da certeza. Es decir, mire, usted tiene un proyecto minero, tiene una inversión extranjera, perfecto, hágala con los estándares de este país. Los estándares de este país intentan parecerse a los estándares de países desarrollados, tienen varias falencias, pero tenemos un límite.
no puede construir una minera al lado de una reserva como Pingüino Humboldt, no puede afectar un ecosistema de ese valor. Ese es el límite. Si usted tiene un proyecto, piénselo bien y hágalo en los lugares que corresponde y todo va a estar bien, se le van a tramitar sus permisos, se le van a otorgar, como a todas las otras mineras durante este proceso. Y dime una cosa, eso, no se ha presentado nunca la perspectiva de una idea, una iniciativa que pongan probablemente la misma Dominga o sus asesores extranjeros, lo que sea, que permita cohabitar dentro del puerto con la mina y la pesca. No ha sucedido que yo sepa, por lo menos no me han involucrado, ni me han preguntado, ni nadie me ha contado que eso haya sucedido. Porque hasta ahora da la impresión de que si es que hay mina, se acaba la ecología pesquera, y si es que hay ecología pesquera, no hay mina. ¿No hay posibilidad alguna de que esas dos cosas cohabiten? Técnicamente no lo sé. Me imagino que pueden existir estándares de minería que sean mucho más altos y que permitan efectivamente una coexistencia entre la mina y el ecosistema. Me imagino, pero la verdad es que no lo sé. Lo veo difícil por el lugar que es y por la fragilidad que tiene. Pero quizás existe alguna tecnología, quizás la tecnología es más cara que la calidad de mineral que hay en ese lugar también. Pero esa es una pregunta para los dueños de la empresa. Eso. Ahí hay alguien que puede estar investigando de repente si es que se puede dar una situación virtuosa al lado de una situación riesgosa. Quizá. Yo en general creo que es difícil que suceda, ¿no? Hay que tener una cierta... ¿Tú crees que o se hace o no se hace? ¿No? O sea, en lo concreto, el proyecto actual, que es el proyecto que se tramitó en la década pasada y que se rechazó, y etcétera, etcétera, ¿se hace o no se hace? Porque por el estado en el que está. O sea, ahí se termina. Luego, en un eventual futuro, después de que este proyecto se termine de rechazar, podrán presentar otro proyecto y eventualmente ese nuevo proyecto podría ser compatible. No lo sé, porque no conozco esas tecnologías. Pero me parece difícil por el lugar. O sea, hay ciertos riesgos que tienen que ver con la existencia actual de ese lugar. Y esos riesgos, sumados a los impactos tradicionales, al menos de la minería, se ven como muy altos. Pero siempre hay espacio para la innovación. Ezio Costa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada, nuevamente. Muchas gracias a ti, Fernando. A todos ustedes los esperamos, por cierto, muy tempranito mañana en CNN Chile Radio. Ahí estaremos con la Carola Urrejola también. Y, por cierto, vamos a tener Última Mirada. Y, ojo, que están pasando cosas bien interesantes para que esté atento a Tolerancia Cero, que ahora está saliendo los días lunes. Hasta luego.